La lluvia caía como si el cielo también llorara con ella. Las gotas golpeaban los cristales del juzgado, resbalando en líneas que parecían imitar las lágrimas que Laura contenía con todas sus fuerzas. Frente a ella, sobre una mesa de madera brillante, yacía el documento que ponía fin a 7 años de matrimonio. Un matrimonio que alguna vez fue su sueño más hermoso, y su pesadilla más cruel. Daniel, su esposo, su exesposo en cuestión de minutos, estaba sentado frente a ella. Vestía un traje caro, de esos que ella había ayudado a pagar cuando él aún soñaba con ser alguien. Ahora lo era, un empresario exitoso con un corazón tan frío como el mármol que lo rodeaba. No había emoción en su rostro, solo impaciencia. «Firmemos esto rápido, Laura», dijo con voz seca, mirando su reloj de oro. «Tengo una reunión en 1 hora». Laura alzó la mirada, intentando encontrar en su rostro alguna chispa del hombre que una vez la había amado, pero no había nada. Solo distancia, solo vacío. Tomó la pluma. Sus dedos temblaban. La tinta negra se esparció sobre el papel mientras escribía su nombre, cada trazo un golpe en el pecho. Laura Hernández de Torres, aunque pronto ya no sería de Torres. Solo Hernández, la mujer que amó, sirvió y perdió. Cuando la última firma se secó, el silencio se volvió insoportable. Daniel se levantó, cerró la carpeta y dijo con indiferencia: «Te transferiré lo acordado. No te preocupes». Eso fue todo. Ni un «gracias», ni un «cuídate». Ni siquiera una mirada de compasión. Ella apenas murmuró un «adiós», pero él ya había salido, su perfume caro flotando en el aire como un recordatorio cruel. Cuando Laura salió del juzgado, la lluvia ya se había convertido en tormenta. No llevaba paraguas. Caminó sin rumbo con la carpeta del divorcio apretada contra el pecho. Cada trueno parecía repetirle las palabras que él le había dicho semanas atrás. «Eres una carga, Laura. No tienes ambición, no encajas en mi mundo». Lo peor de todo es que se lo creyó. Esa noche durmió en un pequeño cuarto alquilado con las paredes descascaradas y una cama que crujía con cada movimiento. Había dejado la casa que compartían, el coche, incluso el anillo de compromiso. Todo. Solo tenía su maleta, su título de enfermera y un corazón hecho pedazos. Durante los días siguientes intentó reconstruirse, pero cada intento terminaba en llanto. Los lugares donde buscaba trabajo pedían experiencia que ella no tenía, o pagaban tan poco que apenas alcanzaba para comer. Pero aún así, no se rindió. El dinero se acabó pronto. Para sobrevivir, empezó a hacer turnos voluntarios en un pequeño hospital público. No le pagaban, pero al menos se sentía útil. Allí, entre los enfermos y los niños, encontraba algo que había perdido hacía mucho: propósito. A veces cuando veía a las parejas jóvenes en la sala de espera, sonreía con amargura. Recordaba los días en que Daniel le prometía que tendrían hijos, una casa junto al mar, y una vida de amor y éxito. Pero esas promesas se las había llevado otra mujer, Camila. Camila era joven, elegante, y trabajaba como su asistente. Laura había confiado en ella, incluso la había invitado a cenar varias veces. Nunca imaginó que aquella sonrisa amable escondía la traición más profunda. «Laura, no lo entiendes», le había dicho Daniel cuando descubrió la verdad. «Camila me hace sentir vivo. Tú te quedaste estancada». Aquella frase fue el golpe final. Pasaron meses. El dolor comenzó a transformarse en silencio, y el silencio en fuerza. Laura se prometió que, aunque le doliera, saldría adelante. Una mañana, mientras revisaba los registros del hospital, escuchó un alboroto en la entrada. Una niña pequeña había llegado con una herida en la pierna, acompañada de un hombre alto, de aspecto elegante, con el rostro marcado por la preocupación. «Por favor, ayúdenla», decía él, cargando a la niña en brazos. Se cayó en el parque y no para de llorar. Laura se acercó de inmediato. Su instinto de enfermera se activó. «Tranquilo, señor», dijo con suavidad. «Vamos a atenderla enseguida». La niña, de unos 6 años, sollozaba mientras Laura limpiaba la herida con cuidado. «No te preocupes, pequeña. Solo va a arder un poquito», susurró con ternura. «Eres muy valiente». El hombre observaba en silencio. Sus ojos, de un color verde intenso, no se apartaban de ella. Había algo en Laura, algo diferente. No solo su belleza discreta, sino la calidez con la que trataba a su hija. «Gracias», dijo finalmente con una sonrisa sincera.
No todos tienen esa paciencia. Solo hago mi trabajo, respondió ella bajando la mirada. Soy Alejandro Vega, se presentó él extendiéndole la mano. Y ella es mi sobrina, Valentina. Laura dudó un instante antes de estrechar su mano. Su apretón era firme, cálido. Un gusto. Soy Laura Hernández. Alejandro se inclinó un poco, curioso. ¿Es usted enfermera aquí? Ella vaciló. Voluntaria, por ahora. Él asintió sin hacer más preguntas, pero algo en sus ojos brilló, una mezcla de admiración y respeto. Antes de irse, le agradeció de nuevo y prometió regresar para entregar un donativo al hospital. No era una promesa vacía. 2 días después volvió. Y luego la semana siguiente. Cada vez que llegaba, buscaba a Laura. Le llevaba café, conversaban sobre libros, sobre la vida, sobre lo que significaba empezar de nuevo. No me gusta verme como alguien poderoso, le dijo un día, mientras compartían una pausa en la cafetería del hospital. Todo lo que tengo lo construí después de perderlo todo. Laura lo miró sorprendida. Usted también perdió algo. Alejandro asintió. A mi esposa. Murió hace años. Pensé que no volvería a sonreír. Pero mi hermana y Valentina me enseñaron que el amor no desaparece, solo cambia de forma. Por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió una conexión sincera. No era el tipo de relación que empezaba con atracción o deseo, sino con respeto. Alejandro no la miraba como una mujer rota, sino como alguien fuerte, alguien que merecía volver a brillar. Con el paso de los meses, su relación se fortaleció. Alejandro la contrató oficialmente en su fundación médica, dándole no solo un empleo, sino una causa por la cual luchar. Laura demostró ser más capaz de lo que nadie imaginaba. Sus proyectos ayudaban a mujeres que habían pasado por divorcios, abusos o abandono. Era como si sanara a otras mientras sanaba a sí misma. Un día, Alejandro la invitó a una cena en un restaurante elegante. Laura se sintió fuera de lugar al principio con su vestido sencillo y su sonrisa nerviosa. Pero él la miró como si no existiera nadie más. Laura, dijo con voz suave, ¿alguna vez has pensado en darte una segunda oportunidad? Ella lo miró confundida. ¿Segunda oportunidad? ¿En qué sentido? En el amor, respondió él sin apartar la vista. El silencio que siguió fue largo. Laura bajó la mirada, recordando el pasado, los engaños, el dolor. Pero luego pensó en cómo se sentía cuando estaba con él, tranquila, comprendida, viva. No lo sé, Alejandro, susurró. Tengo miedo de volver a romperme. Él sonrió. Entonces déjame demostrarte que hay hombres que no rompen, que curan. Fue esa noche cuando algo cambió. No hubo beso, ni promesas, solo una mirada que lo dijo todo. Y desde entonces los días se llenaron de una ternura que ella nunca creyó volver a sentir. Pasaron los años. Laura se convirtió en una mujer nueva. Ya no era la esposa abandonada ni la enfermera voluntaria. Era la directora de una de las fundaciones más importantes del país, reconocida por su trabajo y su humanidad. Y junto a Alejandro, encontró un amor tan sólido como el que siempre soñó, un amor paciente, maduro y verdadero. A los 32 años dio a luz a trillizos, 2 niños y una niña que llenaron su hogar de risas y caos. Alejandro lloró al verlos por primera vez, Laura también. Era como si la vida le estuviera devolviendo todo lo que una vez le arrebató. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Daniel vivía su propia ruina. Su empresa había colapsado, su amante lo había abandonado, y los amigos que antes lo adulaban ahora lo evitaban. El hombre que había cambiado el amor por la ambición se quedó solo, rodeado de deudas y arrepentimiento. Una noche, mientras revisaba las noticias, vio un titular en la pantalla. Evento benéfico de la Fundación Vega recauda millones para hospitales infantiles. Dirigido por la brillante Laura Hernández, esposa del magnate Alejandro Vega. El corazón de Daniel se detuvo. La foto mostraba a Laura, radiante, con una sonrisa serena y 3 pequeños tomados de su mano. Se quedó mirando la imagen durante minutos sin poder apartar los ojos. Esa era la mujer que destruí, pensó con un nudo en la garganta. Y sin saberlo, el destino le daría una oportunidad para verla de nuevo, aunque esta vez, ella no sería la que sufriría. Porque la próxima semana, él también estaría invitado al evento más importante del año, aquel donde su pasado y su castigo lo esperarían bajo las luces de un salón lleno de aplausos. Y Laura, la mujer que firmó el divorcio destrozada, regresaría al mismo mundo que la despreció,
pero ahora, brillante, poderosa, tomada del brazo del multimillonario que le devolvió la vida. El salón del Hotel Vega relucía con la perfección del lujo y la elegancia. Las lámparas de cristal lanzaban destellos dorados sobre los rostros sonrientes de políticos, empresarios y celebridades. Cada detalle, desde las flores blancas que adornaban las mesas hasta la orquesta que tocaba suaves notas de piano, reflejaba el éxito del evento más esperado del año, la gala benéfica de la Fundación Vega. Daniel Torres observaba el espectáculo desde una esquina. Llevaba un traje alquilado, bien planchado pero ajeno a su cuerpo, y un reloj que había empeñado y recuperado solo para aparentar. Su rostro, antes seguro y altivo, ahora estaba marcado por el cansancio. No era el hombre que había deslumbrado en los negocios. Era la sombra de sí mismo. Dicen que esta gala recauda millones, comentó su socio, un inversionista desesperado como él. Si logramos hablar con alguno de los patrocinadores, quizá podamos salvar la empresa. Daniel asintió, fingiendo interés, pero en realidad apenas podía concentrarse. El nombre, Vega, le resultaba familiar, y cada vez que lo escuchaba algo le retumbaba en la cabeza. ¿Quién es exactamente el dueño de todo esto?, preguntó, intentando sonar casual. Alejandro Vega, respondió el hombre con entusiasmo. Uno de los empresarios más poderosos del país. Se rumorea que su esposa es un ángel. Ex enfermera, dicen. Organiza todo esto con pasión. Daniel se rió con desdén. Una enfermera casada con un multimillonario. ¡Qué historia más curiosa! Pero entonces el presentador anunció por micrófono. Y ahora, por favor, demos la bienvenida a la directora de la Fundación Vega, la señora Laura Hernández de Vega, acompañada de su esposo, el señor Alejandro Vega. El nombre cayó sobre Daniel como un rayo. Se quedó inmóvil, los labios entreabiertos, mientras las luces se concentraban en la entrada principal del salón. Y entonces la vio, Laura, la mujer que había humillado, despreciado y abandonado sin mirar atrás. Pero no era la misma. Ya no era la mujer con los ojos tristes y el corazón hecho pedazos. Era otra, resplandeciente, serena, poderosa. Vestía un largo vestido de seda color marfil que abrazaba su figura con elegancia. Su cabello caía en suaves ondas y su sonrisa iluminaba el salón más que los focos. A su lado caminaba Alejandro Vega, alto, imponente, con la mirada orgullosa fija en ella. Sostenía su mano con naturalidad, como si el mundo entero girara en torno a esa unión. Detrás de ellos 3 pequeños avanzaban tomados de la mano, los trillizos. 2 niños traviesos de ojos oscuros y una niña que parecía una versión en miniatura de Laura, con un lazo blanco en el cabello y una risa que contagiaba a todos. El público estalló en aplausos. Las cámaras centellearon, y Daniel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su socio lo miró sorprendido. «¿La conoces?», pero Daniel no respondió. No podía. Su garganta estaba seca. Todo en él temblaba mientras observaba cómo Laura subía al escenario, sonriendo con la calma de quien ya no tiene miedo. «Buenas noches», comenzó ella con voz firme, dulce y segura. «Gracias por estar aquí esta noche, apoyando una causa que nació del dolor, pero también de la esperanza». Su voz resonó en cada rincón del salón. «Hace años perdí muchas cosas», continuó. «Un hogar, un rumbo, incluso la fe en mí misma. Pero la vida me enseñó que a veces los finales son solo el comienzo de una historia más grande». Daniel sintió que cada palabra lo golpeaba. Era su historia, su culpa, su error. «Hoy estoy aquí», dijo ella mirando a Alejandro con ternura, «no porque haya tenido suerte, sino porque alguien creyó en mí cuando yo misma había dejado de hacerlo». Los aplausos fueron ensordecedores. Alejandro se levantó, le tomó la mano y la besó con orgullo. Las cámaras capturaron ese instante. Perfecto, el multimillonario que adoraba a su esposa, y la mujer que brillaba con más fuerza que nunca. Daniel bajó la mirada. Por primera vez en su vida, sintió vergüenza de lo que había sido. Todo lo que había perseguido, dinero, poder, reconocimiento, se volvió insignificante ante la imagen de aquella mujer que había aprendido a volar sin él. Después del discurso, los invitados se acercaron para felicitar a la pareja. Laura reía, posaba para las fotos, hablaba con empresarios y benefactores con una elegancia natural. Parecía haber nacido para ese mundo. Daniel la observaba desde lejos, sin atreverse a acercarse. Pero el destino, cruel y caprichoso, decidió tenderle una trampa.
Uno de los trillizos, el más pequeño, se soltó de la mano de su padre y echó a correr entre la multitud. Tropezó y cayó justo frente a Daniel. «Hey», exclamó él, agachándose rápidamente. «¿Estás bien, campeón?» El niño lo miró con ojos enormes, sin miedo. «Sí, me caí», dijo, con voz dulce. «¿Tú quién eres?» Antes de que Daniel pudiera responder, Laura apareció. «Mateo», exclamó, corriendo hacia su hijo. «Cariño, te lastimaste». El niño negó con la cabeza y se abrazó a su madre. Laura lo levantó en brazos y entonces sus ojos se cruzaron con los de Daniel. El tiempo se detuvo. No hubo palabras, solo esa tensión silenciosa que encierra todo lo que alguna vez fue y ya no será. Él intentó sonreír torpemente. Ella respiró hondo, recuperando su compostura. «Buenas noches, Daniel», dijo finalmente con educación, pero sin emoción. «Laura», murmuró él, «estás impresionante». Ella lo miró con serenidad. «Gracias. Es curioso que lo digas. Años atrás me hiciste sentir invisible». Daniel bajó la mirada, avergonzado. «Lo sé, fui un idiota. No hay excusas». «Tienes razón», respondió ella, sin dureza. «No las hay». El pequeño Mateo tiró de su vestido. «Mamá, ¿quién es él?» Laura lo miró con ternura y acarició su cabello. «Solo alguien del pasado, cariño. Vámonos, tu papá nos espera». Alejandro se acercó justo entonces con los otros dos niños de la mano. Al ver a Daniel, su expresión se mantuvo tranquila pero firme. Extendió la mano con cortesía. «Alejandro Vega», se presentó. Daniel la estrechó, intentando disimular la incomodidad. «Daniel Torres, un viejo conocido de Laura». Alejandro asintió. «Ah, entonces ya sabes lo increíble que es», le rodeó los hombros a su esposa con cariño. «Tengo suerte de tenerla en mi vida». «Más bien», corrigió Laura suavemente, «los dos tuvimos suerte de encontrarnos». El silencio entre los tres fue breve pero denso. Daniel sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos al verlos juntos. No había resentimiento en los ojos de ella, solo una paz tan pura que le resultaba insoportable. «Me alegra verte bien, Laura», dijo finalmente con voz temblorosa. «De verdad, gracias, Daniel», respondió ella con una sonrisa serena. «Espero que tú también encuentres paz algún día». Y se alejó tomada del brazo de Alejandro, mientras los niños reían y corrían a su alrededor. Daniel se quedó allí, inmóvil, observándolos perderse entre las luces y la música. La gente los admiraba, los fotógrafos los seguían y él solo veía el reflejo de lo que había destruido. Horas después, ya casi todos los invitados se habían marchado. Laura salió al balcón para tomar aire. La brisa movía su cabello y desde allí se veía toda la ciudad iluminada. Alejandro se le acercó por detrás y la abrazó por la cintura. «¿Estás bien?», le susurró al oído. Ella asintió. «Sí, solo necesitaba cerrar un capítulo». «¿Te arrepientes de haberlo visto?» «No, lo necesitaba. No por él, sino por mí», sonrió con tristeza y alivio. Antes lo miraba con dolor. Hoy lo miré con compasión. Eso significa que ya sané. Alejandro la besó en la frente. «Te lo dije», murmuró, «las segundas oportunidades existen, solo hay que creer en ellas». Laura apoyó su cabeza en su pecho. «Y tú fuiste la mía». Dentro del salón, la orquesta comenzó a tocar una melodía lenta. Alejandro la tomó de la mano y la guió a la pista de baile vacía. Los focos los iluminaron suavemente mientras giraban al ritmo de la música. «Te amo, Laura Vega», dijo él en voz baja. «Y yo a ti», respondió ella. «Más de lo que imaginé poder amar de nuevo». Desde la puerta, sin ser visto, Daniel los observó bailar. Una lágrima se escapó de sus ojos, pero no de tristeza ajena, sino de remordimiento propio. Había tenido un diamante en las manos y lo había confundido con piedra. Se marchó sin despedirse, con el alma hecha añicos, pero también con una extraña sensación de paz. Tal vez, pensó, ver a Laura feliz era la forma en que el universo lo obligaba a aceptar su castigo. Mientras tanto, dentro del salón, Laura reía mientras sus hijos corrían alrededor de la pista, tratando de imitar los pasos de sus padres. Alejandro la miraba con ternura infinita. La mujer que una vez firmó el divorcio bajo la lluvia, sin rumbo ni esperanza, ahora brillaba con luz propia. Tenía un esposo que la adoraba, 3 hijos que eran su mundo y una vida construida desde la fortaleza, no desde el dolor.
Y mientras sonaban los aplausos finales de la noche, Laura supo con certeza que nunca más volvería a mirar atrás. Porque la vida, cuando te arrebata todo, también te prepara para recibir lo que verdaderamente mereces. Esa fue su victoria silenciosa, su venganza elegante, su cierre perfecto. La mujer que un día se fue destrozada, había regresado más brillante que nunca, tomada del brazo del multimillonario que la enseñó a amar sin miedo, y rodeada de los 3 pequeños milagros que eran la prueba de que, incluso después del más duro final, la felicidad siempre encuentra el camino de regreso.